Yo llego a Caldas en el 2018, proveniente de Venezuela. Soy una persona enamorada de la vida, curioso, y fueron por razones políticas. Soy periodista, soy músico y haciendo mi trabajo, buscando la manera de ser una voz crítica en un mundo donde ser crítico era sancionado, tuvimos que salir de manera expedita del país y terminar en Caldas, en casa de un familiar. Mira, en mi casa siempre rondó la música, ¿vale? Mi papá un melómano increíble. Los recuerdos más entrañables que tengo de él datan de llevarme al colegio y escuchar la Radio Nacional, música clásica, con un programa de nombre Nuestro Insólito Universo que hablaba de cosas increíbles. Mi mamá tocaba el órgano y siempre me acompañó, siempre estuvo conmigo de una forma u otra. Me aprendía las canciones de los artistas de moda cuando yo era pequeño, gracias a que mis hermanos mayores traían sus discos a casa. Y de una forma u otra me vi estudiando Derecho en la universidad, yo creo que por influencia de mis padres, pero inmediatamente a mitad de carrera me di cuenta que no tenía nada que ver conmigo porque me las pasaba con la gente de artes, con la gente de comunicación social, con la gente de trabajo social. Y tenía que ver precisamente con mi relación con la música. Y empiezo a estudiar comunicación social para seguirme involucrando con la música, porque ya que ser músico no era bien visto en mi casa, era como una faena, digamos que de hobby, no podías pensar dedicarte profesionalmente a eso. Y pensé, bueno, la comunicación, te hablo antes de conocer lo que era la carrera, porque eso evidentemente ha cambiado después que la estudié. Para mí al principio era, bueno, estudio comunicación y me dedico a lo que tenga que ver con la radio, a lo que tiene que ver con los medios de comunicación y el mundo del espectáculo. Y bueno, comienzo a hacer la carrera, continúo con la música y descubrí además que la comunicación eran otras cosas, ¿no? Así comenzó todo. Para mí la música es una manera de decir lo que no puedo contarlo con palabras. Yo te puedo hablar de política, te puedo hablar de cualquier situación, la que tú quieras, pero cuando tengo que hablar de mis sentimientos más profundos me cuesta bastante. Y la música ha sido como una manera de catalizar lo que me cuesta decir de otra forma. Mira, yo tuve la suerte, yo creo que todo el que nace en Venezuela tiene la suerte que geográficamente Caracas está en un punto que es el norte de Sudamérica, pero en un sitio donde tú tienes la llegada de la música del Caribe. Tienes bachata, salsa, merengue, boleros. Y además, como está geográficamente cerca del Brasil, llega el bossa nova, también llega la música argentina, por supuesto la música mexicana, una gran influencia. Y por la influencia norteamericana llega el rock and roll, llega el jazz. Y en mi casa, como te hablé que era un sitio muy musical, pues yo crecí escuchando de todo un poco. Y ya con los años, pues hay dos personajes en la historia de la música que me marcaron muchísimo, que fueron Lennon y McCartney. Me hice fan de los Beatles y todo lo que tuvo que ver con esa revolución que se dio en la década de los 60, con ese cambio tecnológico y musical que representó la invasión británica y lo que desencadenó musicalmente esa generación. Yo creo que es un estilo muy propio, con influencias de rock pop. Me gusta muchísimo que sea melódico y que sea melódicamente variado. Le doy mucha importancia a la melodía. Creo que es la base fundamental de que una canción te llegue al corazón. Claro, la letra es muy importante también, pero creo que las melodías son eso que llevas contigo a todas partes. La gente recuerda las óperas de Giuseppe Verdi más que por cantarlas, sino por tararearlas, por ejemplo, ¿no? Puedo componer sobre el mundo que me rodea, puedo componer sobre mí, puedo componer por diversión, o sea, sobre una letra que me parezca jovial. Y creo que ese proceso va también acorde con tu madurez de vida. O sea, no es igual el Arán que componía con 15 años al que está haciendo música ahora, ¿no? Creo que las canciones van por camadas. Entonces, en este momento estoy haciendo una camada de canciones
que toco diferentes puntos. Antes yo creo que era más monotemático, ahora estoy como mucho más abierto a componer sobre distintos temas. Hay canciones que hablan, por ejemplo, de no dejar tu pasión a un lado, que se llama Es un bicho ese tema. Y habla de que todos tenemos obligaciones que cumplir, pero siempre es importante tener algo que nos motive a seguir adelante. Y esa razón puede ser muy loca vista del punto de vista de los demás, ¿no? Puede ser la pintura, el arte, el bonsái, algo que a lo mejor no sé, no está tan aceptado como ser médico, abogado, lo que está estructuralmente, socialmente mejor aceptado. Y eso hay que defenderlo, o sea, es la sal de la vida, tener esa pasión por algo. O sea, me apasiona muchísimo que el mensaje llegue, me apasiona ver que a lo mejor tú en algún momento de la vida puedes sentir que esa canción es para ti. Eso es algo muy complicado de lograr, porque hay artistas que son grandiosos, pero tú siempre los ves como en un pedestal, los ves arriba y te entretienen y te gusta el tema, pero tú no sientes que ese tema es para ti. A mí me encantaría, o sea, lo que yo busco es que esas canciones lleguen a tu corazón y que de alguna manera te sientas identificada. En Cataluña sí, sí, mi primera vez y además súper orgulloso de tocar ahí porque es un lugar emblemático de Caldas donde he tenido la oportunidad de ver músicos fantásticos. Además la casa de Caldas y Cel, que más de 14 años se ha hecho de manera consecutiva y la gente lo espera con muchísimas ganas. O sea que para mí el centro no solamente es un lugar de conciertos, sino es un sitio muy especial. He buscado los mejores músicos posibles para representar esta primera impresión ante la gente. He hecho una selección de más de 30 temas, hemos seleccionado 14 y buscando precisamente que sea variado, que sea entretenido y sobre todo que mande un mensaje, que diga quién es Aram, qué es lo que está pensando este hombre hoy en día sobre la vida y sobre distintas circunstancias. Uy, esa es una pregunta súper complicada, porque hay tantos géneros, hay discos que para mí son indispensables, hay varios, pero si tú... a ver, una pregunta muy difícil, de verdad, o sea, quedarse solo con uno es muy difícil. Bueno, yo creo que un álbum en un 99,9 perfecto, hablando de música popular, o sea, de pop rock, yo diría que el Abbey Road de los Beatles. Tengo un programa en Radio Caldas de nombre Disco Eterno, que ha ido mutando porque la idea original, que era hablar sobre la historia y la música de álbumes emblemáticos, pero más allá de la música también llevar a la palestra los que están detrás de un arte, porque tú escuchas una música en la radio, pero detrás hay productores, hay músicos, hay diseñadores gráficos, hay muchas personas que merecen ser reconocidas por eso. Y ese es el espíritu del programa. Con el tiempo ha evolucionado un poco y esta temporada que viene lo voy a hacer con Monter. Lo estamos haciendo quizás menos serio que antes, del punto de vista que Monter le pone mucho sentido del humor, parla de música catalana súper actual. Yo sí sigo tocando temas de artistas emblemáticos, con discos que se lanzaron en esa semana, pero ya sin profundizar tanto. Pero creo que el programa ha ganado mucho en dinamismo, en entretenimiento. Sí, desde hace unos 4 meses he empezado a publicar de manera de cascada. De cascada es que es un tema tras otro, un EP de 5 canciones que trabajé con Ramón Solé, lo que es la producción, una experiencia increíble, ya que Ramón también tiene muchísimas influencias parecidas a las mías, y eso fue como una extensión de mí, o sea, agarraba de manera inmediata, además que es un gran profesional, agarraba de manera inmediata lo que teníamos que hacer. Y hace ya como 4 meses lancé el primer tema de nombre Te Canto, que habla de lo que es precisamente lo que es la música un poco. O sea, te canto para hacerme entender, te escribo de 1000 formas otra vez, divago entre mis musas y mi fe, esperando, imaginándote. O sea, es un tema como muy personal. Después lancé un tema de nombre Soledad, que reflexiona un poco de la importancia que es aceptar la soledad, que es inevitable, y le agrego un poco de pimienta, ya que ella se pone celosa cuando descubre que tú estás dedicándote tiempo en otra cosa.
ella se pone celosa. Y después lancé hace poco un tema que se llama Quédate, que es una canción que gira en torno un poco al dicho de no digas de esta agua no beberé, que es un personaje que tenía una vida muy tranquila, pensaba que el amor era algo un poco de fábula y resulta que se ha enamorado. La tranquilidad. Para mí la tranquilidad, la calidad humana de las personas que me ha tocado relacionarme, que sinceramente ha sido increíble porque a la hora de salir de Venezuela las incógnitas fueron muchísimas. Entre esas, una para mí y destaco a las personas, básicamente. Hay una tendencia no solamente en la música, sino también se ve en la comunicación. O sea, nuestros padres eran Homo sapiens, eran personas que leían un periódico. Hoy en día la gente lee titulares. Y eso hace que todo se vaya simplificando y haciendo cada vez más básico. Y la música no escapa de eso. Estamos en una época donde el pensar está un poco mal visto. Hay que ser lo más básico posible, lo más instintivo posible y la música no escapa, como te acabo de decir. Entonces, claro, tú no puedes adaptarte como artista a lo que está sonando, porque dejas de ser tú. Habrá un público determinado para ti. No será el más masivo, pero cuando tú haces algo de corazón, tú no estás pensando realmente si esto va a ser un hit. Tú lo que estás pensando es sentirte artísticamente complacido de lo que tú estás haciendo, de que te sientes bien con lo que estás haciendo. A mí me pasó una experiencia parecida en el año 2008 cuando lancé mi primer álbum, que obviamente fue en mitad de una sociedad súper caótica, polarizada por el problema político, y me tocó trabajar con gente que me querían influenciar. Ya el reggaetón existía, pero no estaba tan fuerte, pero sí me querían influenciar hasta que tomara el camino de lo que estaba sonando. Por alguna forma sí lo lograron de alguna manera y te puedo decir que es la etapa más infeliz de mi vida, porque es ver una foto de otra persona que no eres tú. Entonces, ¿esto hacia dónde va a evolucionar? No lo sé. Yo tengo la esperanza de que como todo es cíclico en la vida, todo se va como renovando, tanto lo bueno como lo malo, volvamos a un punto en donde lleguemos a apreciar lo que hablaba al principio como la melodía, letras un poco más, no es que no esté sucediendo hoy. Hay artistas muy buenos que hoy en día están haciendo buena música y que están haciendo buenas letras, pero no están al top de la lista. Están siempre hacia un público determinado, hacia una presencia menor. Yo te hablo cuando se hace tendencia global. Yo espero que volvamos de nuevo a un poco a pensar un poquito más, a no ver solamente la música como entretenimiento, porque si es cierto que está presente el entretenimiento, también es verdad que hay algo del mensaje que te tiene que llegar mucho más allá de eso. O sea, cuando tú ves un Picasso hablando de la pintura, tú no te estás entreteniendo, él te está mandando un mensaje de lo que él considera. Si te entretiene, genial, pero si no, hay un mensaje. Igual debe suceder con la música. Bueno, todavía hay factores humanos que la inteligencia artificial no puede superar, todavía. O sea, me refiero, hoy en día con la inteligencia artificial tú puedes dar una melodía y eso te puede hacer un arreglo total. Estuve viendo los últimos avances de una famosa plataforma y no solamente que te pone bajo, batería y voces, sino que además te lo mezcla y lo masteriza. Lo que no han podido hacer es hacer la variedad melódica que hablaba al principio, que es que las canciones no empiecen a repetirse unas con la otra, ¿no? Eso yo creo que todavía es el factor humano importante, o sea, la creatividad básica de lo más sencillo. O sea, que tú tararees algo que no se te parezca a otra cosa. Hasta ahora no es posible hacerlo. La inteligencia artificial es una incógnita, tiene sus ventajas porque facilita muchísimo el trabajo, en cuanto que antes tú necesitabas mayor tiempo, mayores recursos para lograr ciertas cosas, pero tiene en contra también que hay gente que yo pienso que su trabajo está en juego y también puede ocasionar que se empiece a masificar de manera desproporcionada y pierda el interés y el valor la música. La gente de la escuela de Frankfurt, Adorno, que eran los grandes filósofos de esa época, esto antes de la Segunda Guerra Mundial, pensaba que la masificación del arte perdía el aura original. O sea que cuando tú veías al David de Miguel Ángel en vivo, ese era
el aura original de esa obra, cuando tú la compras en una tarjeta masificada, ya se vuelve vulgar y pierde el interés que tiene. Con la música puede suceder exactamente igual. Entonces, es una incógnita muy grande, no sé hasta dónde nos va a llevar y hay que buscar la manera de adaptarse, pero siempre con honestidad. O sea, que yo con honestidad, que sea lo más humano posible. No es que no pida su ayuda, sino que siga siendo lo más humano posible. O sea, todavía ellos, o sea, ponerte unas bases musicales acompañando una melodía ya no es creativo, lo creativo es la melodía. Lo demás, bueno, o sea, estoy siendo un poco simplón, pero lo que quiero decir que todavía el factor melódico, el básico, la letra que te estás haciendo tú, eso hasta ahora creo que no se ha podido superar.